problemas que sucede es la desnudez. El hijo pródigo, el enemigo lo desnudó. Él estaba cubierto por su papá. Él tenía cobertura de su padre, una cobertura muy especial. Él podía caminar en la casa del papá, él podía ejercer todas las funciones de la casa del papá, pero en un momento él dejó su cobertura, decidió irse a una provincia lejana. Y hoy permita Dios acabar esto para entrar a lo otro. Vemos un segundo ejemplo, bueno, hay varios ejemplos, pero un segundo ejemplo que nosotros tenemos de otro hombre que se desnudó, que igual es cobertura y que lo hacemos de manera rápida, Noé. La Biblia dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Génesis 2:8, y llamó Dios y Yahvé Dios plantó un huerto en Edén. O sea, el evento es en ambos lugares, se da cuenta, ¿no? Es en el mismo lugar, o sea, no en el mismo lugar, pero en una misma situación parecida, huertos, Kerem, viñedos prácticamente. El nombre de Noé significa tranquilidad, reposo, porque dice, ¿no? Él nos dará reposo, de ahí vendrá el reposo. Pero para esto, ¿qué debería pasar? Debería fructificar, o sea, tenía que fructificar, ¿se acuerdan? Yo voy desde el otro, no sé qué está pasando por acá. Talentito. Mientras reacciono. Un problema era, ¿no? Si nos acordamos, voy a resumir porque no vamos a hablar. Cuando la tierra estaba devastada, ¿qué es lo que no había? ¿Qué es lo que no existía? No sé si Leito me lo puedes arreglar. ¿Qué es lo que no existía? No quiere reaccionar. ¿Qué es lo que no había? Ahí está. ¿Qué es lo que no había en ese tiempo que le estoy diciendo cuando hubo el diluvio? Y Noé salió. ¿Qué es lo que no se vio? No sé si. Ya, eso. ¿Quién dijo plantas? Está muy bien. No había. Porque todo prácticamente había sido arrasado. Y si había, no sé si había plantas acuáticas, pero no había. Absolutamente nada había. Todo había sido arrasado. Estoy resumiendo las dos diapositivas anteriores. Entonces, cuando sale Noé del arca, su nombre es reposo, ¿verdad? Reposo quiere decir que Dios había hecho que este hombre naciera porque en su tiempo Dios quería dar reposo, porque la tierra estaba maldita, la tierra estaba llena de complicaciones, la gente no tenía reposo como ahora. No puede descansar, los conflictos, los problemas, ni en la iglesia a veces tenemos reposo. Hay un problema y estamos preocupados por la situación. Entonces Dios le puso el nombre de Noé para que en su tiempo hallara paz. Ahora, no paz porque iba a haber paz mundial, sino porque él con el Señor iba a tener paz. Y Noé era un varón justo que caminaba con Dios. Ahora, por eso es que es el principio, ¿no? Cuando Adán caminaba también en el Edén, caminaba con el Señor. Y este hombre que era justo tenía comunión con el Señor. Pero ese reposo era en él. Por eso hablamos y dijimos, no, nuestro reposo no se trata de un día, no se refiere a un sábado en particular. Nuestro reposo es Jesucristo. Y hemos hablado de varios reposos, el de día, el semanal y el anual. Entonces, él era nuestro reposo, es nuestro reposo. Pero la gente no hizo esto y empezó a beber y a hacer cosas terribles en ese tiempo que Dios tuvo que destruir. Se rayó toda situación de vida, se destruyó todo y prácticamente 8 personas fueron salvas en el arca. ¿Ya? La orden de Dios desde un principio era fructificar, ¿se acuerdan? ¿No? Fructificar. Aunque si viéramos muchos casos, hermanos, al principio Dios le dice a Adán, fructifiquen, ¿no? Fructifiquen. Pero en el segundo dice, cuiden el huerto. Vamos a ver esto de a poco, ¿ya? Dios creó la tierra. Dentro de la tierra que creó el Edén. Y dentro del Edén creó el huerto. Y dentro del huerto puso a Dios al hombre. Ya, eso quiero que por favor usted me entienda. Dios creó la tierra, pero dentro de la tierra, o sea, en la tierra, Dios creó el Edén. Y dentro del Edén, Dios que creó el huerto. O sea, el Edén no es mismo que el huerto. El huerto es algo que estaba dentro del Edén. Ya el Edén, su nombre de Edén significa delicia, deleite, tierra feliz. O sea, ya de por sí este era un jardín, era un lugar espectacular. Pero dentro de este lugar espectacular, Dios colocó otro lugar, inclusive de más, pues, presencia terrible, que es la del Señor. ¿Ya? Entonces,
Primero es la tierra, luego es el Edén, luego es el huerto, y dentro del huerto Dios pone al hombre. Si yo pongo hasta aquí, ¿dónde fue creado el hombre? ¿Dónde fue creado? No, fuera del huerto. Ahí está, o sea, no fue creado en el huerto. Ya no fue, o sea, bíblicamente lo vamos a ver eso. Ya ahorita lo vamos a ver. Aquí está, en el verso 8 inclusive está. ¿Qué dice antes de ir? Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente del Edén. ¿Y qué dice? Puso allí al hombre. ¿O no? Entonces, ¿dónde lo creó? Fuera del huerto. ¿En dónde? En el Edén. Entonces el huerto ya estaba hecho por el Señor para grandes cosas y ahí lo puso recién Dios al hombre. Génesis 2:15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. O sea, no lo creó en el huerto, lo creó fuera del huerto para que lo cultivara y lo guardara. Ahora, Dios, si nosotros, o sea, yo estoy seduciendo muchas cosas porque hay tanto que enseñar. Ahora, lo que dice, ¿no? Dios plantó, es el jardinero del principio, nuestro Señor, nuestro Padre eterno. Él agarró y personalmente, Él se dedicó a hacer el huerto. Un huerto, pero diferente al Edén mismo, porque en el huerto estaba el árbol de la vida, estaba el árbol y todas las delicias inimaginables. Pero si tú salías afuera, también estaba igual. Ahora, si yo siguiera hablando, aunque no es el tema, pero sería bueno entender. Cuando el hombre fue creado, ¿habrá salido al Edén? A ver, si Dios lo puso en el huerto, entonces ese sería su habitáculo, ese sería su lugar. ¿Creen que ha salido? A ver, ¿qué dicen? ¿Creen que ha salido? Y si ha salido al Edén, ¿creen que ha salido a la tierra? ¿Por qué? Porque primero es la tierra, luego es el Edén, luego es el huerto, ¿verdad? Entonces yo estoy en el huerto, ¿habré salido al Edén? Sí, pues. Y si he salido del Edén, ¿puedo salir a lo más de la tierra? Sí. Se cumple con Marcos. Y discípulos a todas las naciones, comenzando por ¿dónde? Por Jerusalén, Samaria y hasta lo último. Eso es igual. Lugar, el atrio, lugar santo y lugar santísimo. O sea, son tres siempre. O sea, desde un principio el evangelio está, hermanos. Ahora, ¿dónde lo discipuló Dios a Adán para que salga al Edén y a la tierra? ¿Dónde lo discipuló? Ahora, claro, aquí ya se puede crear muchas preguntas. ¿Para qué lo discipuló? ¿Iba a hablar a alguien en el Edén? ¿Iba a hablar a alguien en la tierra? Hay cosas que son misteriosas en el Señor y yo no quiero complicarles ni hablar más porque algunos hablan de doble creación, la creación del hombre en la tierra y la creación del hombre en el huerto. No vamos a hablar de eso para no complicarnos. Pero si por algo tenía que salir el hombre, debería salir por algo. ¿Ya? Entonces, Dios lo puso al hombre, ya en el Edén, dice, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente. En el Edén puso allí al hombre que había formado. Ahora, y como le digo, no quiero ir más. Formar. ¿Qué es formar? No solamente es en el aspecto físico, Dios nos está formando para algo. La idea de Dios desde un principio era de tener comunión con Dios y de que el hombre sea la imagen y semejanza de Jesucristo. Pero ahora, ¿para qué lo formó? Mire, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Ya lo ha formado. ¿Para qué? Para cultivar y guardar. Ahora sigo preguntando, ¿guardar de qué? ¿Guardar de qué? ¿Del Evangelio? A ver, pensemos. Vale, todo. Primero lo forma, pero formación, porque Dios, es que yo le digo, Dios, por favor, permíteme acabar en orar. Yo le digo, ¿no ve? ¿Qué venía Dios a hacer todas las veces al huerto? Creo que es en mis recuerdos lúcidos, creo que hemos hablado eso el jueves anterior, ¿no ve? ¿Qué vino a hacer? A discipular, a hablar, a conversar. Les dije, ¿de qué hablaban? ¿De qué conversaban? ¿Qué misterios, qué secretos
Cuando vayamos a otro hombre que estaba en el huerto, porque hay otro que estaba anterior al Adán en el huerto. ¿Quién fue? ¿Alguien sabe? Lucero. Ahí vamos a ver. Pero cuando el hombre estaba ahí, tenía conversación con Dios, pero no era una conversación así, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué tal? ¿Y qué novedades? No, tenía que haber algo más allá. Era una formación en su vida. ¿Para qué? Para que cuidara y guardase de algo. A ver, vamos a seguir desarrollando esto. El huerto es un lugar especial, porque fuera del huerto está el Edén, y el Edén también es especial, pues. Ahora, no sé si es esto correcto desde el punto de vista nuestro, ¿no? Dios ahí descansaba, o sea, no en el hecho de que estaba cansado, sino Dios iba a buscar comunión. Porque Jesús cuando está en el huerto del Getsemaní, porque es otro huerto, ¿lleva compañía o no lleva compañía? ¿A quién? ¿Quiénes son los dos? Pedro y Juan, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús necesita compañía? Este es otro huerto. Lo que empieza en un huerto donde Adán perdió en el huerto la autoridad, en otro huerto Jesús lo va a recuperar. Dios, no sé, no es que quiere, se muere sin compañía, pero nos ha hecho para tener compañía y comunión con Él, nos ha hecho para estar con Él. Entonces Dios venía ahí a tener, no sé, hermanos, o sea, hay cosas que yo no puedo responder. Fuera del huerto, ¿dónde iría Dios? ¿Dónde? Es que eso es muy subjetivo, o sea, muy que nos engloba, pero ¿dónde iría? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando yo les hablo del Olam, les hablo de una eternidad pasada, donde había sido, o sea, no sé dónde iría. Es que es tan bien, ¿cómo le digo? Tan cerrada la situación que se va al cielo. ¿Y qué hace ahí, por decir? ¿O qué es el cielo? Ahí vamos a ver la grandeza del universo con ustedes la próxima clase para ver si de verdad es tan pequeñito el universo como pensamos. Pero Dios venía al huerto y venía ¿para qué? Para tener comunión con el hombre y para impartirle ¿qué cosa? Un discípulo. Hablar. Pero este trabajo, porque Dios le dice como le dije, no, yo me quedo corto, no podemos desarrollar más, pero yo quiero meterle esto en usted. Dice que lo plantó Dios en un huerto. ¿El huerto dónde estaba? En el Edén. ¿Edén qué significa? Delicia, deleite, perdón. Tierra feliz. Entonces, cuando lo puso en el huerto del Edén, ¿para qué lo puso al hombre? Para que ahí tenga deleite. Ese hombre sea feliz con la comunión con Dios, con el servicio al Señor. Y le puso para trabajar. Ah, ¿cómo trabajaba Adán? Bueno, no tanto cómo, sino quiero preguntarle cuál era su sentido emocional, o sea, ¿qué era para él el trabajo? O sea, ¿cómo reaccionamos? No sé, a ver, para un poquito ver, ¿no? En nosotros, ¿cómo es cuando vamos a trabajar? No, sabes, al trabajo, no. Y cuando llega domingo y sábado, ¿cómo están? Felices, ¿no ve? ¿Te has oído hablar un día que no has querido levantarte? El trabajo ha sido un deleite. No creo, ¿no ve? Pero para Adán el trabajo era un deleite. Cuando yo vuelvo al huerto, trabajar para el Señor para mí no es una carga, ¿qué es? Un deleite. Por eso no era reposo, descanso. Y es por eso Dios que me decía, volver al huerto. Porque si sales a la tierra más allá, si sales sin discipulado, no vas a poder desarrollarte. En el huerto te desarrollas. Y el trabajo que tú hagas, lo haces con deleite. Entonces, esa es una manera de madurar en las cosas del Señor. Entonces, yo vengo a la iglesia con deleite. No es una carga, no es fatigoso. Termino tal vez cansado, pero es un deleite para mí, es un trabajo con deleite, es delicia. Y eso hace el discipulado. Me hace que me deleite en el Señor. La palabra hace que yo lo conozca a Él y con deleite trabaje para Él. No vengo, ay, un día más. No, es un deleite para mí. Entonces va a eso. Entonces era un lugar muy especial. Entonces Adán fue creado para el huerto, no para estar fuera del huerto. Pero una vez creado en el huerto, él podía salir.
Ah, ahora, yo sé que no quiero complicarlo, pero ¿salir hasta dónde? ¿Salir hasta dónde? Es una pregunta muy especial porque Adán era un ser espiritual también, pero Dios lo colocó allí, lo injertó. Él fue creado en la tierra. Nosotros igual, hermanos, hemos nacido de carne, pero Dios nos injertó en Cristo. Cuando llegamos a la iglesia, vinimos al huerto de Dios. Y en el huerto somos discipulados. Pero cuando tú sales de este huerto a la tierra sin ese discipulado, ahí es donde pasan las cosas que suceden. Entonces Dios puso esto para injertarnos, nos injertó, ya fue puesto todo esto para disfrutar la obra de Dios. Cuanto más discipulado tenga, yo voy a tener mayor delicia en servir al Señor. O como lo cantamos, no es teoría lo que cantamos. Me gastaré, dice para el Señor. Esa es una delicia, para mí es una delicia trabajar para el Señor, aunque nos gastemos, disfrutamos. Ahora, una vez que yo estoy en el huerto de Dios, hablando en este tiempo, yo tengo bendición, o sea, soy bendecido con toda bendición espiritual. O sea, Dios me da todo, pero es el éxito, lo que Dios dice, ¿no? Es que seamos discipulados, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, a medida que yo voy creciendo, ese discipulado me ayuda a fortalecerme. Cuando hay problemas, me ayuda a sostenerme. Cuando alguien va en contra de mí, yo me deleito en el Señor porque su discipulado, su palabra, me cambia y me transforma. Ahora en el huerto el hombre no puso mano, o sea, no intervino para trabajar. Él no dijo, Señor, te lo saco una piedrita. No, yo lo voy a hacer, dice el Señor. Y te lo voy a hacer, pero un huerto. ¿Cómo plantaría el Señor? No me imagino. A veces cuando hacemos una lectura y leemos plantó, así nomás lo pasamos. Pero dice que plantó, no dijo, a ver, cebolla, crezca. Ajitos, ya, tomatitos. No fue como en la creación. Dice que plantó. ¿O no dice? Y plantar quiere decir clavar, hacer un hueco y poner la planta. Eso quiere decir. Trabajó. Pero ¿qué quería enseñarle eso a Adán? No hagas, tú veme. Y vas a ver cuando yo plante lo delicioso que va a ser. Y en Génesis 2:15 dice, ahora te toca a ti. Tú vas a hacer. Para que igual sea delicioso. Pero tienes que guardarlo, tienes que cuidarlo. Ahora, Dios no intervino, no permitió que el hombre interviniera. ¿Por qué? Porque nadie puede intervenir en la salvación de Dios. Dios hizo la salvación para el hombre. Y nada, solo Jesús es el único autor y consumador de la fe. Y el hombre es injertado. Por eso en Jonás 2:9, la parte que nos ayuda, la de abajo, dice, la salvación es del Señor. El hombre, por más que quiera hacer algo, no puede intervenir en la salvación del Señor. Y el huerto es así, algo que Dios nos ha dado. Él personalmente lo plantó. Yo les dije, no tendríamos tanto que hablar, tanto, o sea, es muchísimo. La palabra cultivar, por eso ya Dios le dice, ¿no? Yo lo he hecho, te he dado ejemplo, ahora tú tienes que hacerlo. La palabra cultivar viene del hebreo abad, que significa vas a trabajar, pero no solamente es el trabajo físico, sino significa vas a servir, vas a adorar, vas a ministrar y vas a rendir adoración, culto al Señor. Eso es abad. Entonces cuando Dios lo agarra a Adán, le dice, yo ya lo he hecho. Y va a dar fruto. Tú tienes que dar fruto. Pero para dar fruto ahora tú tienes que trabajar. Y para Adán no era pues, ay, un día más que tengo. No, para él era una delicia trabajar. No había el sudor de la frente como ahora. Él estaba desesperado por ir a trabajar. Y cuando iba a trabajar estaba ahí. ¿Qué hacía en el huerto? El huerto como que se parece a un lugar de adoración donde Dios viene, ¿no ve? Pues le digo, a la iglesia llega a ser un huerto donde Dios viene también con nosotros. Entonces ahí Adán servía, adoraba, ministraba y rendía adoración al Señor. Lógicamente que también hacía todo lo que había ahí en el huerto, guardar, cuidar las plantas. Ahora, ¿hasta qué punto las plantas tendrían necesidad de cuidado? No lo sé, o sea, no entiendo, o sea, hay cosas que no puedo entender, pero necesitaba cuidado. ¿Ya? Ahora, lo otro que tenía que hacer es guardar. La palabra guardar es shamar, que significa cercar alrededor.
Entonces Dios le dijo, vas a cercar, vas a cercar. Por favor, van a ver si hay un hermano que está viniendo. Ya. Lo vas a cercar, dice, ¿no? Lo vas a cercar alrededor. Entonces, lo que hizo Adán en el huerto es ponerle un cerco. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Acaso no es el huerto de Dios? Y Dios viene. Lo debía proteger. Esa palabra, shamar, significa vigilar. ¿Vigilar de quién o qué? ¿Acaso no es el Edén de Dios? Ahora, cuando yo le voy hablando esto, es lo mismo que el Señor me está diciendo hoy. Tienes que multiplicar, pero tienes que cuidar, tienes que guardar. No porque yo esté en tu vida, yo te doy victoria cuando hay discipulado, pero tu deber es cuidar y vigilar. A ver, vayamos a Ezequiel 28, 13, 14. Eso no lo hemos hablado en la anterior clase, como les dije, está un poquito delicado y se me fue muchas cosas. Ezequiel 28, 13, ¿qué dice? En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. ¿Quién? A ver, sigamos leyendo. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles. Y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Quién es este querubín protector? Lucero. ¿Dónde él vivía? No, a ver, subimos arriba, Normita. En el Edén, pero no solamente en Edén, sino en el huerto. ¿Qué pasó? Y yo les he enseñado, ¿no? Que si nos preguntamos, vamos encontrando las respuestas. Y si vamos más a la Biblia, más respuestas todavía. La siguiente pregunta que me hago, ¿este Edén y este huerto dónde estaba? O sea, le planteo mejor, ¿era terrenal? Porque la tierra no había sido creada todavía. En el Edén celestial. Sí, no por lógica, nomás ya tenemos que decirlo, ¿no? Sí, era un Edén que no era de la tierra, ni un huerto que era de la tierra. Por eso todo es sombra y figura, es copia. El tabernáculo es copia, hay muchas cosas que son copia de lo perfecto que hay en el cielo. Por eso la Jerusalén terrenal es copia de la celestial que viene. Si vamos ahí, entonces, ¿dónde era este Edén? ¿En qué parte del universo? Y dentro de ese universo, Dios le hizo un lugar especial para Satanás, que esa vez no se llamó Satanás, sino Lucero, para que él estuviera ahí viviendo. Y era como el Edén de la tierra, porque en el Edén de la tierra, yo le digo, no, usted léalo por favor, no me alcanza tiempo, porque en el Edén se está moviendo mucho el mouse. En el Edén de la tierra, dice que el río Pisón, ¿qué había? ¿Qué había en el río Pisón y en el Tigris y en el Éufrates, perdón, en esos ríos que había ahí, los 4 ríos que había, ¿no ve? ¿Qué abundaba en esos ríos? Oro, ya está adivinando, ¿no? Pero si leen, si pueden leerlo, por favor. Dice que había oro y piedras preciosas. ¿Quién usaba esas piedras? ¿Adán? Yo sigo preguntando, ¿para qué? Cuando Lucero fue creado, también él estaba con piedras preciosas. Y ahí vemos el topacio, etcétera, etcétera. Pero él tenía algo bien especial. Leemos, dice, en el Edén del huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era, ¿qué cosa? Tu vestidura. Entonces, ¿el que tenía? ¿Pero qué es eso? Cobertura. Es cobertura. Entonces, Lucero fue coberturado siempre. Porque encima de Lucero hay alguien mayor, ¿no? ¿Quién es? ¿Lucero qué era? Un querubín. ¿Quién estaba encima de Lucero?
Los serafines. Lucero estaba a los pies de Jesús, del trono, pero los serafines estaban por encima. Debemos avanzar esa lección. Pero tenía cobertura. Pero él ministraba. Bueno, ya esto ya es mucho decir. Dice que ministraba a Jesús en su presencia. Tenía cobertura. ¿Ya? Y fuera del Edén, ¿dónde iba él? Lean, por favor. Me están mirando a mí. Lean. ¿Dónde iba? Ahora sí, Norma, ya tú dijiste, ¿dónde iba? Al monte del Señor. Entonces, el monte del Señor, ¿dónde era? En otro lugar. Sí, el lugar. Entonces, Satanás tenía un reino que era él. Ahora en el universo no sé cómo explicarme, no sé cómo decirle. Él tenía un reino. Y Dios le había puesto en autoridad, como lo puso a Adán. Pero a él se le subió todo. Y él falló y quedó así. Él lanzaba al santo monte de Dios. Y en el santo monte, ¿qué hacía? ¿Qué dice? ¿Qué hacía en el santo monte? ¿En medio de qué? Eso hemos explicado, ¿se acuerdan? ¿Qué significa? Eso hemos dado en alabanza. Porque hemos estudiado bien harto a Lucero. ¿Alguien se acuerda qué significa? Vladi, Ceci, Leo. Luigi, ¿estabas también? Rey, qué piedras será. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las piedras de fuego, de los secretos de Dios? ¿Quién conocía los secretos de Dios? No sé, aunque no todos. Yo pregunto, ahora, ¿quién conoce los secretos de Dios? No, la iglesia. Vamos a verlo mucho, eso con citas bíblicas, porque dice Pablo, a mí que soy el más pequeño, se me ha dado a conocer los misterios y los secretos escondidos desde el principio, dice. Por ejemplo, cuando nos hemos discipulado, ¿qué estamos descubriendo? Claro, aunque para nosotros pincha grave está, ¿no? Pero hasta quedamos 100 en el huerto. Pero para otros hermanos esto no es nada. ¿Ya? La morada de Lucero, luego de su creación, fue puesta en el Edén, en el huerto de Dios. Y Lucero tenía acceso al monte de Dios. Él fue creado con primores, eso hemos hablado, la palabra es melacá, de ahí viene mensajero, el ángel Melac, que tenía un empleo, un ministerio, un servicio, un trabajo. ¿Cuál era? De honrar al Señor, de alabar al Señor. Él era un querubín, ¿se acuerda? Protector de la santidad de Dios. Yo les dije una vez, ¿se acuerdan? Les dije en alabanza, el querubín, si alguien iba en contra de Dios, ¿qué hacía? Lo podía matar el querubín. Gracias a Dios tenemos a Jesús que murió por nosotros. Hoy la gente habla y dice cualquier cosa y los querubines están listos para salir. Pero Jesús murió para darnos entrada a ese lugar. Ahora fue creado en tamboriles, tof, pandero, pandereta, tambor, de donde viene la alabanza, flauta, nequev. Y estaba como un adorno. Y eso que él hacía, le hacía estar firme y robusto en el ministerio del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque estaba bajo cobertura. Y cuando estaba bajo cobertura, tenía acceso al lugar santo, adoraba al Señor, era ministrado por Dios, porque conocía los secretos de Dios. Ahora, para conocer los secretos de Dios, no era pues algo así automático que le puso. Él aprendió discipulado, pero empleó mal su discipulado. Entonces, estoy hablando de todo, y él estaba robustecido, firme en esta situación por lo que él tenía. Hasta que algo pasó en su vida. ¿Ya? La palabra vestidura es mesuká, significa cubierto. Era un malacá que tenía el servicio de la administración al Señor y estaba cubierto por él. Su adorno, el kun que hemos hablado, era estar firme con el fruto guardado de los secretos del Señor. Él fructificaba, mientras estaba con el Señor, él fructificaba hasta que la iniquidad entró a su vida. Y ahí fue el problema. Ezequiel 28:14. A ver, vayamos.
el misterio que había estado oculto, primero leamos Colosenses, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido, ¿qué cosa? Manifestado a sus santos. O sea, Lucero tenía todo eso, conocimiento, todo. Hasta ahora él tiene un conocimiento terrible. Pero ¿quién ahora tiene ese conocimiento y se bate con la palabra del enemigo? La iglesia. Por eso dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora, pero que ahora ha sido, ¿qué cosa? Manifestado a los santos. Ahora nosotros tenemos esos secretos del Señor. Y cada vez cuando tú lees la palabra, estudias, los maestros, esos secretos vienen y los revelamos a la iglesia. Porque ese secreto no era algo que era, no estaba, diremos, siempre ha estado, solamente que lo han descubierto. Y eso lo descubren. Bueno, es para todos, todos. Pero ese es un ministerio que Dios ha dado a los maestros que van sacando para dar a la iglesia. Ahora, como les dije, ¿no? Nosotros, yo sorprendido con esto. Pero hay iglesias, hermanos, que nos llevan ventaja, que ya han recibido esto. Pero a medida que nosotros vamos buscando al Señor, Él nos da. Entonces, volvamos. Ahora, Lucero fue desnudado, sí. ¿Cuál fue su vestidura y su cama? Cama de gusanos, dice Isaías. Plantó el Señor un huerto. Estamos hablando de desnudez. Y Dios le dijo, tienes que guardar, tienes que proteger. ¿Por qué? Porque alguien había que estaba en el... A ver, si vamos a esto. Lucero tenía el Edén, tenía el huerto, tenía un gobierno. ¿Ya? Él quería ser a la imagen y semejante. ¿Qué dice? Seré semejante a la antigua. Esa era su intención. Ya tenía el huerto, ya tenía el Edén, ya tenía un gobierno, la tercera parte de los cielos, hizo contrataciones, etcétera, etcétera. Él tenía todo. Cayó, sus vestiduras fueron despojadas. Entonces, cuando sucede todo esto, Dios crea ¿a quién? Al ser humano. Un poco menor a los ángeles, pero después estaremos para juzgarlos a ellos, dice. Lo crea el ser humano y ¿cómo lo crea? A imagen y semejanza de Dios. Cuando Lucero se entera de esto, de lo que él quería, ¿tenía motivos para odiar al ser humano? Sí, por eso quiere desfigurarnos de esa imagen y semejanza. Pero, para el colmo, le da un huerto, un Edén, para que el hombre esté. Él lo tenía. Entonces, otra vez, ¿qué es el hombre? Objeto de su odio. Y es por eso que ataca. Es por eso que Dios le dice a Adán, tienes que guardar. Dios hubiera podido protegerlo, hermanos. Pero el hombre tenía que aprender a pelear y a luchar. Así como Israel cuando salió de Egipto, Dios los hubiera sacado y llevado a la tierra prometida, pero ellos no hubieran sido formados como guerreros, como hombres de batalla, no hubieran sido formados. Entonces, en el proceso de los 40 años, Dios los forma para cambiar su mentalidad. En el caso de Adán es igual. Este hombre, siendo perfecto, debería entender más de las cosas del Señor y saber quién es Él y guardar las cosas que Dios le había dado. Entonces, de verdad, tenía que proteger de este ser. ¿Y se entró o no se entró? Se entró. Eclesiastés dice, no, cuidado en tu muro, porque si hay una brecha, ahí se entra la serpiente. La Biblia dice, oren por las autoridades y por el gobierno de un país. Antes, cuando se refería a esto, se refería a muros en una ciudad. Ezequiel dice, no, estoy buscando a alguien que haga, ¿qué cosa dice? Que ponga, que cubra las brechas, dice, ¿no ve? No sé si alguien se recuerda exactamente lo que estoy diciendo. Y busqué uno y no lo hallé, dice, ¿no ve? A ver, por favor, ¿alguien si se acuerda? ¿Nadie? ¿Nadie? Pero busqué, dice un intercesor, y no lo hallé en la brecha, alguien que se ponga a la brecha, ¿se acuerdan? Ahora, ¿qué era brecha? Una perforación abierta. Entonces, cuando hay una perforación, por ahí se entraba el enemigo. Entonces, Dios decía, hasta ahora nos dice, busquen sellar esas brechas, porque en las brechas están las serpientes. Eclesiastés dice eso, no, cuidado con las brechas, porque cuando metas mano, la serpiente te va a morder. Entonces, Dios en este tiempo dice, no, el Estado boliviano, el Estado plurinacional de Bolivia, igual es un muro que existe. Pero Satanás, ¿qué ha hecho? Ha abierto brechas. Antes los gobiernos se instauraban en las puertas, se emitían los juicios, eran las puertas siempre.
Entonces, para nosotros en nuestro gobierno, ¿cuáles serían las puertas? El Palacio Legislativo, el Consistorio, etcétera. Todo lugar donde se ejerce gobierno. Por Dios nos dice, oren ahí, porque por ahí se entra la serpiente. Entonces, de igual manera, Adán debería cuidar, debería guardar este Edén que Dios le había dado, este huerto, y debía estar vigilado. Pero algo pasó, hermanos, porque ya ese es otro tema, ¿no? Cuando Eva va a conversar con la serpiente y Adán está ensimismado en el trabajo, tan deleitado, que se olvida de su esposa, etcétera, etcétera. Entonces, es una responsabilidad guardar el huerto, vigilar y estar atentos. Ayúdenme con Cantares 4:12. Ya, 2, 3. Cuando habla Cantares, habla de virginidad. O sea, el Señor dice lo mismo de la iglesia. Mi iglesia es un jardín cercado, es solo para mí. ¿Ya? Es un huerto cerrado. O sea, nadie puede tener pertenencia de mi iglesia, de mi amada. Y a nivel pareja es lo mismo. Entonces el hombre puede decir lo mismo, mi esposa es mía, es jardín cerrado, es mi manantial y está bien guardado, es guardar. Pero si vamos acá a lo que está diciendo la Biblia para nosotros, nos dice lo mismo, ¿no? Somos como un jardín cercado. La iglesia es la madre, es la esposa, es la paloma mía, es mi novia, es un huerto cerrado. No puede haber alguien que se meta. Por eso la Biblia dice, no, ustedes han adulterado, han fornicado con otros dioses. Alguien se entró, ya no es un huerto cerrado, ya no es un manantial de bien. Alguien se entró. Y por eso Dios restaura, pero Dios dice, no, mi jardín tiene que ser cercado y tiene que ser un huerto cerrado. Pero ¿quién cuida? Uno mismo, pues en este caso, si hablo de matrimonio y de pareja, una joven tiene que cuidarse. Es huerto cerrado. Entonces Dios dice que deberemos ser huertos cerrados. Nosotros somos regados por su palabra. Leemos 58, 11, 16. Por favor, 2, 3. Ahora en el huerto siempre había ríos, siempre había ríos. En el cielo va a haber ríos, alguna vez he hablado. El Espíritu Santo viene como río, primero en los tobillos, rodillas, pies, es una inundación total. Estos ríos van a surgir, ¿ya? Entonces, ¿Dios qué está diciendo? Tú como huerto tienes que ser regado. O sea, no es un huerto sin riego. ¿Cuál es el riego? Es la palabra del Señor. Tenemos que ser regados para fructificar. Por eso dice la Biblia, yo te voy a guiar continuamente. Yo voy a saciar tu deseo cuando vengan tiempos áridos, tus huesos estén secos. Yo te voy a guiar, pero tienes que ser regado con mi palabra. Como agua. Nunca debe faltar en tu vida. Entonces eso nos riega. Entonces somos huerto del Señor, regados. Y eso prospera y bendice, hermanos. La palabra prospera y bendice. Ya. El huerto es nuestra meta final. Es mi huerto. O sea, debo volver al huerto. Por eso que cuando Noé sale del arca, era carpintero, se había vuelto carpintero. ¿Y a qué vuelve? A ser labrador, aunque él se equivoca como Adán nuevamente. ¿Ya? Entonces, en muchos casos le estoy hablando, la iglesia es el huerto, mi familia es un huerto, tiene que ser cerrado, bien protegido, y mis hijos son fruto, mi esposa es fruto inclusive de eso. En el libro de Salmos 128, 3, 4, y les he hablado también bien harto de que los hombres son como robles, etcétera, etcétera. Vayamos a un asunto de familia aquí. Miren, tu mujer será como vid que lleva. Sé que la mujer sabia edifica la casa, pero el hombre como sacerdote tiene que saber fruto de la casa. Por eso el hombre debe llevar a la esposa, a los hijos, a que tengan fruto. Y dice que esta mujer daba fruto a los lados de su casa. O sea, la gente pasaba y veía los frutos y comía. Y ese es fruto de la presencia del Espíritu Santo. Fruto de un discipulado que existe. Fruto de haber caminado con Dios. Entonces, no sé, ¿no? Alguna vez, no sé si usted ha visto fruto de vas saliendo de un huerto. ¿Qué es lo primero que queremos hacer? Cogerlo, pues, cogerlo. Cuando una vez estaba en Montero, yo fui a la plaza
Y los mangos daban por ahí. Y nadie cuídale, no puedes tomar, dice una vez, y sacarte. Pero vas a un lugar, si está saliéndose. Entonces dice eso, esa mujer no solamente tenía fruto en su casa, sus frutos eran aún para afuera, como dice el libro de Proverbios, ¿no? Esta mujer será alabada, dice. Muy alabada, y dirá mujer, pero como esta no hay, porque sus frutos se extendían. Pero no solamente con ellos, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ahora, olivo, ahora hablar de fruto, es trato, machacar para que salga el jugo. Igual los hijos, trato para que salga el aceite, pero están en la mesa, sirven al Señor. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Yahweh. ¿Quién era el responsable de eso? El sacerdote, el hombre. Ahora ya me va a entender mejor lo que hemos avanzado toda la clase anterior. Noé, en vez de labrar en su esposa, de dar fruto a su esposa y a sus hijos, ¿qué hizo? Se embriagó. Se embriagó. Entonces, no solamente es disfrutar, sino trabajar. El matrimonio es un deleite. En un principio, especialmente cuando hay un matrimonio, por eso tienen, pues, ¿qué cosa tienen? Su luna de miel. ¿Para qué cree que es la luna de miel? Para disfrutarlo, pues, ¿o no, rey? Sí, dice, no, es para disfrutarlo. Pero será nomás disfrutar. ¿O qué hay que hacer? Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. ¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo se cultiva? Entonces, la casa, el hogar, hay que trabajar ¿para qué? Para obtener. Es un trabajo, hermanos, que hay que hacer. Segunda Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco, ¿cómo? El trabajo siempre ha sido bendición, después fue una maldición. Con Noé vuelve a la bendición, porque es reposo. No me va a cansar mi trabajo, es una bendición. Y aunque esté cansado, yo tengo nuevas fuerzas en el Señor. Siempre es un deleite servir al Señor. Pero quien no trabaja, hermanos, no puede comer. Es orden, ley de Dios. Entonces en la iglesia es igual, debo trabajar para obtener los frutos, debo orar, debo buscarle, para yo aprender esto, tengo que leer, pues, y leer, y leer, y leer, pedirle a Dios, gozarme, estructurarlo, es un trabajo. Entonces, si yo no trabajo, pues no obtengo. Y ahí fueron los problemas que tuvo, pues, no. Miren, estoy avanzando un poquito rápido, pero de manera sencilla que podamos entender. Les dije hace rato, ¿no? Lucero estaba en un Edén. Lucero estaba en un huerto. ¿Ya? Quería tener la imagen y semejanza del Señor y subir por lo alto. Y fue expulsado, fue sacado de su cobertura. Y de pronto ve que hay un hombre, ni siquiera es ángel, que es creado a imagen y semejanza de Dios. Y para el colmo de él, estoy hablando, lo agarra y lo pone ¿dónde? En un huerto. Y eso le dije a su edad. Y a partir desde ese momento, Satanás odia los huertos y quiere destruir. Ya le dije, mi hogar es un huerto, la iglesia es un huerto. Venimos a aprender para salir a la tierra, porque ese es el proceso, ¿verdad? En el huerto yo aprendo y salgo a la tierra. ¿Ya? Ahora, cuando yo estoy en ese discipulado, pues aprendo cómo enfrentar. Entonces el enemigo, ¿qué quiere? Destruir el huerto. Quiere destruir al pastor, quiere destruir la iglesia. Pero una manera mejor de destruir la iglesia, ¿cuál es? Destruir la familia. La familia es un huerto bien cerrado. Es un huerto donde fluyen manantiales, pero por un resquicio el enemigo censa la serpiente. Y todo lo que se ha trabajado lo destroza. Y una familia altera la iglesia. Varias familias se alteran. Las iglesias tienen que estar compuestas por familias. Dicen, no, la familia es el átomo del universo. Entonces se van destrozando. Y miren, solamente un ejemplo, porque tendríamos muchos. ¿Qué dice? Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa
y yo te daré por ello otra viña mejor que esta. Si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió acá, guárdeme el Señor de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Huerto cerrado, huerto protegido. ¿Quién lo protegió? Nabot, perdón. Tendríamos que hacer muchas preguntas aquí. En un viñedo que hay que sembrar. Bien. ¿Qué quería sembrar acá? En esa solamente situación nosotros vemos cómo quiere sacar el fruto. Porque la vida, ¿quién representa? ¿Qué dice Jesús? Yo soy la vid verdadera. ¿Y ustedes son? Los pámpanos. ¿Qué quería sacar? No estamos desarrollando todo eso, pero si usted se va dando cuenta, hay muchas cosas. A ver, veamos los secretos que el Señor nos tiene. Un enemigo anhela los huertos, pues su hábitat anterior fue un huerto y quiere desnudarlos para volverlo a poseer. ¿Ya? Pero ya hemos hecho el símil de que son los huertos. Pero vayamos, miren, es que ya no puede ser coincidencia. Nabot en el hebreo, ¿qué significa? A ver, ¿creemos? Vayamos, haremos por favor, Leo. Algunos dicen, no le creo, pastor, veamos. Vayamos. Porque yo les hablo mucho del hebreo, ¿no? Vayamos. ¿Y Jezreel qué significa? Dios siembra. Ahí está todo. ¿Lo tienes, Leito? A ver. Vamos. Segunda Reyes 21:1, Nabot. Nabot, 50:22. Ponle, hazme clic. Vayamos al diccionario. Vamos a configurar ese derecho. Agrandar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Frutos. Y si no me equivoco, a ver, el Word Studio, yo no tengo ese en el mío. Arriba, arriba, arriba. Ahí sí. No, más aquí. Exacto. Aquí está en inglés, por eso no lo debo hacer. Pero si alguien lo entiende, me dice. Pero si vamos con el Strong, dice frutos. Entonces, Nabot, ¿para qué había sido colocado en esa viña? Para dar frutos. ¿En qué circunstancias? A ver, pensemos. No está en mi lección, pero pensemos. ¿En qué circunstancias? A ver, piense. ¿En qué circunstancias se han salvado? Se quiere acoplar. ¿En qué circunstancia tenía que dar Nabot fruto? ¿Perdón? Claro, pero es que yo estoy estudiando la Biblia, entonces mi Biblia es mi base, el contexto, ¿no? Lo que hay arriba y abajo. ¿En qué circunstancia Nabot tenía que dar fruto? Vamos. Mishu. A ver, le haré más mejor la preguntita, mejor le haré. ¿Quién vivía cerca donde estaba su viña? ¿Quién era su esposa? Ahora, no lo tengo acá. A ver, me voy a adelantar un poquito con ustedes. Bueno, no está, pero está más allá. Ya. Pero, a ver, yo le voy a decir. ¿Qué le dice Jezabel a Nabot? Nabot viene, perdón, acá viene bien desanimado y le dice, no me ha querido dar su viña. Yo quería convertirlo en huerto de legumbres. Y el propósito de Dios no es que nosotros hagamos, porque las legumbres no dan fruto, pues. Y eso fue lo que ofreció Caín, el fruto de la tierra. Pero cuando viene, y Dios permita que lleguemos, hermanos, estoy yendo. Cuando pasa esto, Jezabel le dice, no, ¿quién es ese que no te dé? Tú eres rey, yo me voy a encargar. Y agarró un anillo y selló edicto. Y salió con el anillo, con los sellos del anillo, y fue, e hicieron que le calumniaron a Nabot y lo mataron. Esa es nuestra próxima lección. ¿Cómo salió el hijo pródigo de la casa del padre? ¿Con ropa?
con anillo. ¿Y anillo qué significa? Autoridad. ¿Contra quién nos enfrentamos? Con otra autoridad. Pero mayores de que está nosotros. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué perdió el hijo pródigo? Toda autoridad. Jezabel lo destrozó. Ya, pero lo vamos a ver, le estoy adelantando. Entonces, ¿cuál era el contexto? ¿Por dónde era el hábitat de Nabot? Cerca a esta mujer, la peor mujer que ha existido. Y cerca al peor títere que ha existido acá. Porque la mujer lo manipulaba, él manejaba todo, ella manejaba, era un matriarcado que existía. Entonces, ahí, ¿qué hacía Nabot? ¿Daba qué? Fruto. ¿Quién lo sembró ahí? A ver, vaya, vamos a ver otra Biblia. Leamos. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel, ¿qué quiere decir? Dios siembra. ¿Acaso no es jardinero Dios? Hemos visto. ¿Qué dice Jesús? Mi padre es el labrador, dice. Entonces, para que Nabot dé fruto, ¿quién sembró? Dios, pues. ¿Cerca de dónde? Entonces no se queje si estamos en un gobierno malo o no sea, si viene el anticristo, ¿quién nos ha sembrado? Para que demos que. Dice que había un hombre que vivía en el trono, en un lugar donde estaba el trono de Satanás. ¿Se acuerdan quién era? Y predicaba ahí. Antipas. Dice la Biblia en Apocalipsis, vivía en la ciudad donde estaba el trono de Satanás. ¿Y ahí qué hacía? Predicaba. ¿Quién lo sembró? Para que diera que no se queje donde esté. Dios lo ha sembrado. ¿Para qué? ¿Y Nabot daba fruto? Sí, daba fruto. Entonces, para Jezabel y Acab, ¿qué era Nabot? Un peligro, pues. Había qué cosa que eliminarlo. Porque ¿qué cosa daba? Fruto. Y la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gozo, paz. A Dios, al enemigo no le gusta que tengas este fruto. Quiere que des legumbres. Sí, para que vengan los animales y coman de ti. Perdón. No quiere que des. Miren, con preguntitas hemos hallado estas cosas. Junto al palacio de Acab, rey de Samaria, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña, igual que hizo Satanás con la serpiente, para un huerto de legumbres. O sea, voy a derribar todos tus viñedos y voy a plantar legumbres. Porque está cerca a mi casa, me pertenece, ¿ya? Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. No, pero Dios me ha plantado ahí, pues, para dar fruto. No me puedo vender. Ahí donde Dios me ha puesto, ahí voy a dar fruto. O si mejor te pareciera, te pagaré valor por el dinero. Y Nabot respondió acá, Señor, me guarda. Yo voy a guardar la viña. Es la heredad de mis padres. Y antes la heredad no se podía vender. Era ¿cómo se dice? No podía trasladarse. Por X razones se podía hacer, pero volvía a la heredad. Lo guardó. Lo guardó. Quería cambiar por vegetal, si eso fue lo que hizo Caín. Y la Biblia no se está ahí. La Biblia dice, no, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es la viña que me ha dado Dios, es para dar fruto, hermanos. Aquí en la iglesia debo dar fruto. En el ministerio de alabanza debo dar fruto, en panderos debo dar fruto, en todo lugar debo dar frutos, aunque esté cerca al palacio de Jezabel. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No siempre va a ser bonita la iglesia, pero ¿qué tengo que dar? Fruto. Porque Dios me sembró ahí. A menos que haya algo en contra del evangelio, pues sal de ahí, pueblo mío. Pero si no, ahí tienes que dar fruto. Debes dar fruto. ¿Ya? Por eso dice Dios, no, mi padre es el labrador. Él los ha sembrado, Él los ha puesto. En Isaías dice, los ha trasplantado al huerto de Dios, dice. Ya como árboles inclusive nos ha trasplantado. Y todo pámpano que a mí no lleva fruto. O sea, yo quiero fruto. Tienes que fructificar. Si quieres salir a la tierra, tienes que fructificar.
Porque si no tienes discipulado, ¿qué vas a hablar afuera? El amigo te va a destrozar. Así es que voy a hacer un proceso de formación. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Eso era el huerto, permanecer con Jesús, hablar como Él. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en él la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Por eso ¿qué le dijo acá pues a Nabot? Vamos a sacar la viña y voy a hacer un huerto de ¿no? Ya usted lo va entendiendo mejor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Agradecemos a Dios que nos haya puesto en este lugar. Y los que están en otro lugar, agradezcan a Dios porque les ha puesto en ese lugar. ¿Para qué? Para llevar, aunque esté cerca al reino de Kim. Deje saber, terrible. Nos ha puesto para poner y llevar fruto. Gálatas, ¿qué dice? Génesis 4:3, ¿qué dice? Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo, ¿qué cosa? El fruto de la tierra. ¿Qué traigo yo a la iglesia? ¿Fruto de la tierra o fruto de la vid, que es el Jesús? Mi relación con él. Por eso toda actividad que nosotros hacemos del fruto de la tierra no tiene valor aquí en la iglesia. Por eso el discipulado es fundamental para traer el fruto verdadero al Señor. Porque si yo salgo afuera, pues me traigo el fruto de la tierra y lo ofrezco a Dios y Dios no me va a aceptar. Entonces esas son pues estrategias, formas del mundo que queremos ponerlo a la iglesia. Dios no lo acepta. Es fruto de la tierra. Cuando Dios creó a Adán en Génesis 1, lo puso en la tierra. Pero no es su origen, no es su lugar la tierra, es el huerto. Y Dios nos ha creado para el huerto, para que luego salgamos a la tierra, lo transformemos. Por eso dice pues Marcos, id y predicar el evangelio más allá. La Biblia dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es, ya, caridad, tengo otra versión, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay, nadie te va a sacar. Ahora, lógicamente, con Nabot fue algo duro. Querer la viña que el Señor nos dio es desnudarnos, es un principio del enemigo. El enemigo siempre quiere nuestra viña. No le gustan los matrimonios sólidos, no le gusta iglesias sólidas, no le gusta pastores que no le gustan, no le gusta el fruto. Él quiere poner otro fruto. Por eso cuando Noé salió del arca, llegó pues otro fruto con Cam, porque quería destrozar. Seguía Satanás, ¿ya? Mataron a Nabot con calumnias. La que se encargó de ello fue Jezabel. Y aquí creo que está la cita bíblica. Mire. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come pan. Alégrate, yo te daré la viña de Nabot, de Jezreel. O sea, yo te voy a dar el que da frutos. Y aunque Dios siembre, yo lo voy a matar. No sé si está imaginando lo que dice. Pues aquí necesita autoridad de Dios. Y sigamos, miren, ¿ya? Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. ¿Y qué dice? ¿Por qué es tan importante que volvamos al anillo? O sea, la parábola del hijo pródigo no es solamente una parábola de volver con anillo. El anillo es autoridad. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Autoridad en la casa. Pero Satanás también tiene autoridad. Y ella dijo, yo voy a sellar con mi anillo. Pues cuando Faraón le puso a José como autoridad, ¿qué le dio? Un anillo. Eso es, pero en nuestra próxima clase. No va. ¿Ya? Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y usó la propia iglesia para matar a Nabot. Y lo mataron a Nabot. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres de Belial, o sea, hombres de Satanás, atestiguaron contra Nabot delante del pueblo. Eso va a ser Satanás. Nos va a calumniar, va a haber mentiras. Diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon con piedras y murió. Después enviaron a decir a Jezreel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Verso 16. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot, de Jezreel, para tomar posesión. Ya usted léalo en su casa. ¿Se quedó con la viña? No. Murió.
si no recuerdo mal, lo atropelló un carro, creo, y quedó ahí tendido y los perros le comieron, como dice el profeta. Y a Jezabel lo botaron de una ventana. ¿Quiénes? Los eunucos, porque esta mujer era terrible, hermano, una mujer que ningún hombre podía resistir. Era, como le digo, el sexo andante perverso, o sea, ningún hombre podía combatirla. Por eso es que el profeta Elías huyó de ella, porque combatir a ese espíritu es terrible. Y Dios dice, huyan de las pasiones juveniles. Entonces, cuando Jezabel estaba en su ventana, dice que estaba un rey, Jehú, no recuerdo bien el nombre, dijo, no, ¿quién estaba por el rey? Tiren esa maldita. Ningún hombre podía hacer eso. ¿Quién la arrojó a Jezabel? 2 eunucos. ¿Y los eunucos qué son? Castrados. Personas que no tenían ninguna situación de un sentimiento sexual, estaban en santidad total. Así muere Jezabel. Eso no quiere decir que agarró la viña, no. Dios hizo. Ahora, acá Nabot perdió, no, se fue a otra viña mejor. Y Dios hizo justicia al final. Hay tanto que hablar, hermanos. El Señor antes de su muerte también buscó un huerto. ¿Y cuál fue el huerto que buscó? El huerto del Getsemaní. ¿Qué quería ahí? Comunión. ¿Ya? Con su padre, pero ¿a quién les llevó? A 2 hombres, vayan conmigo. Por eso el huerto es un lugar donde nuevamente tenemos que volver. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní. Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Necesito comunión. Ese es nuestro huerto, volver al Señor, a la comunión. Y en el huerto Jesús pagó, porque Él botó gotas de sangre, pagó el precio ya ahí en mis pensamientos. El segundo Adán vino a recuperar el huerto. Y como yo le dije, me quedo corto porque hay mucho que hablar, pero ya no podría. Dios envió el poseedor, es decir, a Cristo a morir, ser sepultado y resucitar en un huerto. Es bien interesante. Veamos Juan 19:41. Bien. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Interesante. Y en el huerto había un sepulcro, bueno, en el cual todavía no se había puesto nada. ¿Y a quién se puso ahí? A eso. Adán perdió una batalla en el huerto. Otro, el segundo Adán, realizó la batalla en el huerto y venció a Satanás. Ahí fue enterrado, ahí también lo crucificaron, ahí fue enterrado y ahí resucitó para devolvernos a nosotros el huerto. Nosotros podemos ir al principio de Noé, pero Noé para nosotros queda atrás, es Jesús. En Él tengo reposo. Aunque mi huerto esté cerca a Jezabel, de Jesucristo tengo la victoria. Y puedo mostrar al mundo entero que con Él se puede. Y esto a mí me da paz, ¿no? Aunque el gobierno cambiara, aunque venga lo que venga, yo sé que está en el control de Dios. Y aunque mi viñedo esté cerca al peor palacio que existiera, Dios sembró y Dios va a hacer su obra. Linda lección que Dios nos ha dado, linda, preciosa. El plan original de Dios es que el hombre vuelva al huerto y cuide su huerto, ¿ya? Y luego salga para enseñorearse en el mundo. Eso de enseñorear no quiere decir tomar dominio así como dictador, sino predicar el evangelio, predicar que Jesucristo es el Señor, tener autoridad sobre serpientes, sobre enfermedades, ir y orar por matrimonios destrozados, ir y orar por personas que estaban adictos al alcohol. Nos enseñoreamos en el nombre de Jesús. Pero primero tengo que estar ¿dónde? En el huerto. Del huerto salgo a la tierra, y de la tierra, con el poder que Dios me da, me enseñoreo con el poder del Espíritu Santo. Pero luego, ¿dónde iré? Efesios. A ver, perdón. ¿No he escuchado, perdón? Sí, no, sí, puede, sí, también. Pero el universo. Ay, mire, me adelanto. Primero iremos con una cita. Está bien, Normita. ¿Qué dice Marcos 16:15? Por último les digo, id por todo el mundo y predicar el mensaje de salvación a todas. Ya han estado con los discípulos, Jesús ya ha estado con los discípulos, los ha formado, los ha instruido. Él ha muerto en el huerto, ha asustado en el huerto y les devuelve el huerto. Ahora les dice, es tiempo de salir. Y los discípulos hacen milagros portentos y ven partir a su Señor al monte de Dios, a la morada del Señor. Pero miren lo que dice Efesios 3:10, que es bien aplicable a la iglesia, pero que es un misterio. Miren,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades. ¿Dónde son los lugares celestiales? Una pregunta que, o sea, ¿para qué hemos sido diseñados? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Seguiremos evangelizando en el universo? ¿Qué habrá, no? ¿O será que todos los días alabanza y como hemos dicho también, ahí nomás en el cielo? ¿Qué más habrá? El futuro no lo sé, como el pasado tampoco lo sé, el Olam de Dios, la eternidad pasada, no lo sé. Conozco la eternidad presente y algo del futuro, pero las cosas escondidas pertenecen al Señor. Pero Efesios me está diciendo para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, lugares celestiales. Si nosotros vamos a juzgar a los ángeles, sí, hermano. No en medio, por medio. Ujú. Claro, yo siempre he predicado eso, siempre he enseñado, pero aquí me está diciendo en los lugares celestiales. ¿Pero dónde? Ah, eso es un misterio. Sí, aunque no había preguntas todavía, pero ya. No, no, está bien, amada hermana, no se preocupe. Por eso es discipulado. Porque al Señor, Señor, que no preguntar, siempre le decía, ¿no? Ya espera, seguido bien mi explicación. Pero ahora está bien, ¿no? Ya. Sí. Sí, como te digo, hay misterios que están ahí, porque la sangre no solamente fue vertida en la tierra, sino en el tabernáculo celestial para reconciliar las cosas que están en el cielo como en la tierra. Y la pregunta que hicimos es, ¿qué cosa había que reconciliar en los cielos y en el universo? Amén. Y de ahí hemos avanzado pues la lección que estaba un poquito mal y les no sé qué habré dicho. Sí, estaba, ¿verdad? No sé, el jueves estaba muy mal, estaba mal. Sí. Hoy ya mejor, ¿no? Mejor creo que han entendido, porque la anterior estaban así. ¿Qué habla el pastor? Misterios. Estaban así, ¿no? ¿Qué hora es? 9:15. Esto ya lo saben. Lo que Dios quería, esto ya lo saben prácticamente. Lo que Dios quería es que el hombre dé fruto. Ya sea para estar en la tierra o más allá, Dios lo sabe, pero el fruto es importante. Ahora, si el fruto y el huerto es aplicable a la iglesia, es aplicable a mi familia, a mi hogar, algo pasó con él. Porque él saliendo debería dar esa enseñanza a la familia, a los hijos. Algo pasó. Y dice que Noé plantó una viña, que es lo normal, volver al huerto. ¿Ya? Pero para plantar esta semilla, este viñedo, hermanos, la tierra estaba sin nada. Entonces, Noé tuvo que ser semilla o vástago, pero la palabra plantar dice que es vástago, o sea, un gajo, o sea, trajo gajos. Pero como también le dije, como el enemigo es, perdón, el enemigo tiene, odia los viñedos, también se trajo otra semilla. De ahí se trajo la semilla de Cam y Canaán. Ahora, Canaán era pues para el futuro, porque todavía no estaba ahí, ¿ya? Porque no nació pues Canaán, no nació. Entonces, esa semilla se introdujo. Ahora, no sé qué tiempo pasó para que sembrara. Y cuál fue, así como Adán se descuidó en el huerto, porque se acuerdan, cuando Adán estaba con su esposa, dice que Eva fue pues, a ver, el huerto era para que la familia, la pareja esté junta. Pero por alguna razón, Eva se hizo amistad de quién. ¿Por qué?
Estamos hablando de familia, de pareja un poquito. Los solteros ya les perdono. ¿Por qué? Anselmo, ¿por qué? Casados, a ver, Anselmo, ¿por qué? ¿Por qué tu esposa se va a buscar a amigas afuera? Porque tú no le hablas. Estoy cansado, no me molestes, quiero ver el partido. Bolivia empató 1-1. Ya. No tienes tiempo. Perdón, es una figura, porque sé que tienes mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasó en el huerto? Para que Eva buscara conversación con la serpiente. ¿Y cuánto tiempo? No me refiero. Y el problema de la falta de comunicación en los matrimonios es fatal. Es el peor problema que está destrozando los huertos y los... Entonces, si ahí pasó eso, y cuando llegaba Eva, o sea, ¿quién trabajaba? Solamente Adán. Porque no creo que haya ido a hablar de noche, pues. Y Adán llegaba, ¿dónde estabas? Con una amiga. ¿Qué amiga? Se cuida, ¿qué amiga llega a tu casa, hermana? Porque hay serpientes que destrozan el hogar. Ahí pasó. Ahora, lo de Noé, si al justo Noé, perfecto en sus generaciones, le pasó, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Por eso Dios dice, guarda, guarda. Entonces igual, pues, llega Noé a la tierra, a la nueva tierra, porque era nueva formación. Ahora, no estoy diciendo, no sé qué pasó, porque, ¿por qué se emborracha? ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde están sus hijos? Y se emborrachó. ¿Por qué se emborrachó solo? ¿Habrá tenido un problema con su esposa? Y lo clásico de los hombres, se van a emborrachar. ¿Qué pasó? ¿Un accidente? ¿No sabía manejar? Algo pasó, hermanos. Algo sucedió. Y olvida qué cosa. Discipular a su familia. Ya se me va el tiempo, pero dice en medio de su tienda, posiblemente su esposa más estaba ahí. Algunos dicen que tenía una relación sexual, eso vio, Cami, muchas cosas que lo vamos a ver, pero ¿qué pasó? No cuidó su hogar, no cuidó su viñedo, ¿ya? Porque la palabra plantó una viña es Kerem, lo mismo que un huerto. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban. No sé si fue el tiempo, porque aquí, como ya no hay hierba, Dios les autoriza a comer carne. Porque todo había sido destrozado. Entonces había que ver un nuevo suplemento vitamínico, proteínico, y tenía que ser la carne. Pero también sabía Dios que el hombre en su maldad, 900 años de maldad, y era demasiado, había que cortarlo. Les comieron carne. Pero eso es más allá. Pero lo que le estoy diciendo, ¿no? Cuando Noé plantó su viña, no sé si antes no tenía los mismos efectos porque su cuerpo comía fruto y granos, porque todavía no se comían ni los legumbres, ¿no? La dieta del hombre era fruto y granos. Después, en acá, se dice que coman las legumbres. ¿Ya? Después se hace la... Pero algo pasó con él. Pero sigo preguntando, ¿no? ¿No se dio cuenta o lo pescó? No sé. Porque algunos hermanos que van a Luribay, a Tarija, dicen, no me han invitado un vinito bien rico, después de perder la razón. No se dieron cuenta, no puede ser, vino es traicionero, dice. O el guarapo en Cochabamba, dice que es así. No tiene efectos. No es rico, es refresquito, dice, no ve, tú sabes, no ve. A vos está hablando. Entonces quedan así, no sé, hermanos, la verdad, no sé. Pero si su hijo se portó así, es que ¿qué no había? Algo pasó, algo pasó. O es que su hijo como Lázaro se iba de la casa, no sé. O sea, y aquí es especular, pero que hubo un problema, sí. Salió del arca, empezó el nuevo mundo, y Dios les dice, ¿no? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos les dijo, fructifiquen, tengan fruto. Pero ahora esto es en doble sentido. Uno, porque hay que poblar la tierra, ya no hay gente. Pero ¿cómo puedo poblar la tierra con gente que esté mal, en comunión con Dios?
¿Cómo debería multiplicarme? ¿Cómo debería llenar la tierra? Con gente que tema al Señor. Y había que tener, ¿qué cosa? Fruto del Espíritu. ¿Ya? Y así teníamos que llenar la tierra. Solamente que aquí hay un señorío, si no hay miedo. Los animales antes podían estar como en el milenio cerca al hombre, aquí no, y hay miedo. Y Dios puso miedo a los animales para guardarse del hombre. Y dice, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son enseñados. Todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento, así como los legumbres y plantas. Es decir, en cambio antes de todo el fruto y grano se come. Aquí empieza una nueva dieta. Y eso es lo que hemos hablado en la anterior clase. Una nueva dieta. ¿Cuál es la dieta? Carne. Antes era fruto, ¿sí? Y ahí hemos dicho, pues, yo tenía una dieta diferente en el mundo. Mi comer era diferente, mi forma de desarrollarme y daba otros frutos, como dice Gálatas, el fruto de la carne. Pero cuando conozco a Jesús, es nueva dieta. Pero para conocer al Señor y para vivir una vida conforme a su voluntad, como dice Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne. Creo que esta es explicación suficiente. La nueva dieta es la carne. Y según Jesús, ¿cuál es esta dieta de carne? Él, ¿no? ¿Y con qué tipifica? El pan, pues. Yo soy el pan. Y eso es mi carne. Hermanos, esto hemos avanzado, pero creo que lo vamos a volver a avanzar más un poquito más. Ya Jesús dice, no, hay una nueva dieta. Yo soy la nueva dieta, yo soy el pan, y el pan es la palabra. Jesús dijo, no, si seguimos leyendo, la cual yo lo daré por la vida del mundo. O sea, yo ofreceré mi vida. El pan que comieron ustedes, el maná, pues se acabó. Pero yo soy el pan verdadero que desciende del cielo. Y esa es mi carne. Entonces tienes que creer en la humanidad de Jesús, por qué vino, para qué vino, y tienes que beber su sangre, que es vida, tienes que cambiar tu vida. O sea, no es literal de comer su carne y beber su sangre, no es literal, sino comer de la humanidad del Señor, lo que Él hizo por mí, cómo pagó el precio y cómo vertió su sangre preciosa. Y esa vida me comunica a mí. ¿Todo por qué? Por comer el pan. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día tercero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo. Es comer la carne, es vivir la humanidad de Jesús. Conocer lo que Jesús hizo por nosotros. Cómo caminó en la tierra en carne. Y el precio que pagó por nosotros. Y la sangre vertida es su vida, porque sangre es vida. Es la vida que nos impartió a nosotros. Y la vida que nos puede cambiar. Por eso aceptar a Jesús. Y también prefigura qué cosa. La Santa Cena. Es en el huerto y en el reinicio Dios ordenó que se fructifiquen. Es una orden a Adán y a Noé. O sea, no es un por si acaso, es una orden porque el hombre tiene capacidad de esto. Todos nosotros tenemos capacidad de fructificar, ¿ya? Entonces, antes la vida promedio era 900, ya con la carne es de 120 todavía lo que hablamos, que hemos visto ya esas citas bíblicas, ¿ya? Que ya lo hemos visto. Y después un poco vamos a ver otra vez cómo es esto de labrar. Hasta acá quedaremos, 9:25. Yo agradecido a Dios por su palabra, hermanos, muy agradecido. Que el Señor nos ayude. Y nos falta mucho, yo considero que a mí mismo me falta mucho, pero su palabra nos evita pecar, su palabra nos evita estar en peores cosas. Algunos ya estamos en la tierra predicando. Después iremos más allá, pero ahora en este huerto es el lugar donde Dios viene y nos comunica y nos da sus delicias. Y el trabajar para el Señor es una delicia, es un reposo. Ahora sí, si hay alguna pregunta más, por favor, para luego ya terminar.